Carlos. Siempre, siempre es un buen número. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de conversaciones sistémicas que, en conjunto con el grupo de estudios sistémicos y con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y con la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, estamos realizando como Camino para el encuentro en Ushuaia en octubre de 2023. En esta oportunidad, les recuerdo, nosotros hemos hecho estas conversaciones. La primera fue el futuro de la universidad, en la que tuvimos al exrector del Instituto de Tecnología de Buenos Aires, hablando sobre el futuro de la universidad. Y hoy tenemos la suerte, la alegría de contar con Eva Zarca. Eva Zarca es docente, investigadora y extensionista y ha Bien. dedicado buena parte de su vida a la formación de profesionales y formadores de formadores en universidades y diversas organizaciones. Promueve programas y proyectos interdisciplinarios a nivel nacional en Argentina y a nivel de América Latina, en que la red actúa como la metáfora sobre la cual ella desarrolla su ejercicio. Diseña espacios de aprendizaje vivencial, es decir, comunidades de aprendizaje orientados al desarrollo de potencial integral y creativo del ser humano. Promueve la emergencia del observador participante, protagonista, para que la plenitud subjetiva entrame con la del sujeto colectivo local, regional y planetario con mirada anticipatoria. Su sustento ético es el respeto hacia la diversidad y la congruencia en el propio sentir, pensar y hacer. Su visión es reunir el camino del conocimiento con el de la vida. El pensamiento cibernético sistémico complejo, así como el aporte de la ciencia, las tecnologías de información y comunicación y las diversas expresiones del arte abonaron su visión holística, asignando su desempeño a lo largo de su historia personal y profesional. Contento, Eva, de tenerte con nosotros. Les explico cómo vamos a operar. La conversación, el ritmo lo pone la expositora. Ella nos va a decir cómo va a querer mantener esta conversación y a partir de ahí nos abrimos al espacio de la conversación entre todos. Esto debe estar terminando en un periodo más o menos de 1 hora y 30, 1 hora 40. Eva, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a Ricardo por hacernos el contacto con Eva para que Eva nos acompañe hoy. Bienvenida, Eva. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy feliz de ver a mucha gente amiga que hace mucho que no veía, como Fernando, Carmen, Tina. Bueno, a Tina la veo seguido. Josefa, Fernando, hace mucho que no te veo. Bueno, Germán, que está con un banque, Néstor, que no se aparece. Bueno, nada, cuando Alejandro me preguntó que si yo iba a presentar algo, dije no, no voy a presentar nada. Yo lo que voy a hacer es, simplemente ustedes recibieron el documento que yo mandé, o sea, una breve síntesis de algunos elementos bueno, que me acompañaron durante casi 20 años como directora de proyectos de extensión, en el cual justamente los proyectos de extensión desde el 2001 en adelante se basaron fundamentalmente en la interrelación de la universidad con las diversas comunidades. Si bien el título es Universidad Comunidad, ustedes habrán visto en el documento que yo mandé, dije co-construyendo espacios transformadores. O sea que el objetivo, mi propósito es no hablar yo, sino que conversemos entre todos y que de alguna manera ese escrito haya sido un disparador, un provocador en algunos casos, para que abramos juntos un juego, que es el juego de intercambiar opiniones, y en los cuales, bueno, podré incorporar algunas cositas más quizás, o no, no lo sé. O sea, el objetivo es que este espacio virtual sea un espacio amigable, un espacio propio de Labdis y propio de conversaciones, que es el que nadie tiene la verdad absoluta, ni tiene la receta, sino que es un espacio de conversación en base a experiencias, a pensamientos, a sentires y a haceres. O sea, sentir, pensar, hacer es mi punto de partida para todas las cuestiones y mi punto de proceso en todas las cuestiones. Así que bueno, comencemos a conversar.
Parece que estamos todos bastante callados. Pero Yo me banco el silencio. esta es una comunidad que por el momento practica el silencio. Pero es una comunidad en la cual es amplia mayoría la gente de la universidad, ¿sí? Son poquitas las personas, por la lista que estoy mirando, que si bien han pasado por la universidad, no están practicando ahora digamos, activamente, digamos, estos temas. Y seguramente es mayoría también quienes han hecho actividades de extensión, ¿sí? Es decir, que se han ligado con una comunidad cercana o no tan cercana respecto a la universidad. Eva, desde tu perspectiva actual, es decir, cuando tienes un largo camino hecho y sé que lo sigues haciendo, lo sigues caminando, ¿cuál es tu mirada respecto si la universidad en esto avanza, retrocede o permanece donde está? Yo no podría abrir juicios respecto a todas las universidades porque sé que hay muchas universidades que están haciendo un camino transformador desde ese punto de vista. Sin embargo, creo que aún la universidad se mantiene en un espacio, entre comillas, elitista, en un espacio en el cual cree que puede desde abajo o desde la universidad hacia los territorios y la comunidad generar su pensamiento y condicionarlo, ese pensamiento. Creo que la gran aventura de la educación, como diría Kant, está precisamente en generar espacios en los cuales se abran los límites entre lo que la universidad históricamente ha ido generando y que desde la modernidad sigue sosteniendo en muchas ocasiones, que es ser un poco la que determina la formación de profesionales y que efectivamente no siempre responde esa formación a lo que la sociedad y las distintas comunidades necesitan. Y para mí la comunidad no es una comunidad, son comunidades diversas, hay una diversidad de comunidades, y en la cual podríamos distinguir organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, cámaras empresariales, otras asociaciones de psicólogos, de trabajadores sociales, sindicatos, o sea, grupos políticos. Para mí todo eso constituye la comunidad. Y muchos más, por supuesto. Y creo que ahí está la gran oportunidad de la universidad de convertirse en multiversidad, o sea, en una universidad que escuche a las múltiples voces que provienen de la comunidad, y no solamente que escuche, sino que sea oída, que se interrelacione, que se entrame. Creo que es tiempo de eso, de redes, de entramarse, porque no hay nadie, ninguna de las comunidades, ninguna de las organizaciones pertenecientes a la comunidad pueden definir con exactitud cuál es la necesidad de este tiempo. Es un tiempo de un nivel de conciencia de complejidad. Estamos tomando conciencia de la complejidad en la cual estamos viviendo. Y me parece que por ahí es una gran oportunidad, porque es una oportunidad para que podamos co-construir con las diferentes miradas, con las diferentes perspectivas, una posibilidad de lo que yo llamo un salto cualitativo, o lo que llamarían algunos la bifurcación. Pedro está señalando la manito, quiere hablar. Pedro Sí, Díaz. Pedro Polanco. Díaz. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes. Hola. ¿Se escucha bien? Se escucha. Muchas gracias, Eva. Eva, tuve la oportunidad de leer el documento que usted envió, me pareció muy interesante porque invita a la reflexión. Y al tenor de eso mismo, me gustaría plantearle una situación que quizás no tenga una respuesta única o una solución, pero sí puede ayudar a alimentar este debate. Generalmente, en las distintas universidades ha existido una visión en torno a la ideología de género.
Y eso ha generado muchas cancelaciones en el ámbito de la universidad. Obviamente, como usted lo dijo, hay que, ojalá, tributar a la multiversalidad y no a la universalidad, pero también significa muchas veces que este aumento de visiones se hace con escasa rigurosidad, que es el trabajo que tenemos nosotros en la universidad, de ser riguroso académicamente, intelectualmente, para poder ofrecer distintas visiones. ¿Cuál es el rol de la universidad ante esta situación en la cual la sociedad avanza a una velocidad distinta que la propia universidad, pero avanza, a mi criterio, a una velocidad un poco irresponsable respecto a lo que es la rigurosidad intelectual de los temas que trata? Y acá coloco el tema, obviamente, de la ideología de género, de las cancelaciones que se hacen respecto a las múltiples visiones que existen respecto al tema. Las universidades están secuestradas, están secuestradas, están haciendo el trabajo realmente de poder formar mentes jóvenes, no adoctrinar, sino formar mentes jóvenes a través de la responsabilidad, o tenemos que sucumbir, digo sucumbir, y esta es mi opinión, a lo que es lo que hoy día impera en la sociedad, especialmente de los jóvenes, que es la lógica de la cancelación, muchas veces. Pedro, qué interesante lo que decís. Mira, en mis notas, en una de las notas que iba a mandar, que era muy larga, precisamente me hice 2 preguntas y me tomo el atrevimiento de leerlas. Dice, ¿cuál es el papel de la universidad hoy? Remite a la pregunta, ¿universidad para qué sociedad y para qué mundo? Esa sería una de las preguntas. Y la otra es, ¿las universidades advierten el cambio y sufren la aceleración del cambio pero no aciertan a descubrir cómo generar y acompañar el cambio? Esas son preguntas que, por supuesto, no hay una sola respuesta, pero creo que nos tienen a todos nosotros, los que venimos de las universidades, los que estamos en las universidades, de una manera muy que nos tienen, ¿no? Que nos producen escozor, que nos producen como una ansiedad por ir respondiendo a esas preguntas que no tienen una sola respuesta. Es una respuesta multicultural. Y hablando de multiculturalidad, fíjense que las universidades han dejado fuera a lo largo, a partir de la modernidad, porque es donde podemos nosotros, donde está asentada el modelo de universidad actual, ha dejado fuera una cantidad de culturas y una cantidad de saberes y una cantidad de concepciones de la vida. La pregunta que me hago es, ¿hoy la universidad tiene un papel preponderante para abrir sus límites e intercambiar con esa multiculturalidad? Gracias, Pedro, por el aporte. De nada. Elisa. Está pidiendo la palabra Tina. Elisa, sí. Tina. Tina. Bueno, un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Y quería preguntarle a Eva lo siguiente. Hay las universidades clásicamente instituidas tienen el formato del extensionismo, que ya en su nombre delata que el contacto con esas comunidades es una extensión de la universidad, como si no fuera íncito a la universidad. Eso por un lado. En los últimos tiempos se han creado otras universidades, las universidades populares, hay distintas experiencias, y esas tienen la comunidad metida dentro de otra manera. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Eva, es, en tu experiencia, como vos muy bien dijiste, en tu experiencia particular en la Universidad Nacional de Luján, en estas experiencias prolongadas y muy ricas de extensionismo que yo sé que has transitado, te pregunto por la recíproca. ¿Cómo
esa experiencia extensionista que ha sido tan rica para con las comunidades, ¿qué pasó con la vuelta a la universidad? ¿Qué es lo que la institución universitaria ha podido recibir de esa rica experiencia extensionista, entre comillas? Esa es la pregunta. Gracias, Tina. Mira, Freire hablaba de las 3 funciones tradicionales de la universidad, de extensión, investigación y docencia. Decía que en realidad debía existir una comunicación solidaria entre las 3. Por supuesto que la determinación de esas 3 funciones luego fue enriquecida cuando surgen las teorías de la información y la comunicación, con un ámbito que es justamente las tecnologías de la información y la comunicación, que habla ya y que empieza a hablar de la universidad presencial y virtual. Y si bien es cierto lo que vos decís de que en realidad mi experiencia proviene de la extensión, mi trabajo junto con los grupos de docentes, de los estudiantes y los graduados, fue siempre la de tender puentes entre la universidad y las diferentes comunidades. Y una de las cuestiones fundamentales fue escuchar lo que las comunidades, cuando digo comunidades, por favor entiendan esa diversidad que ya antes había hablado, ¿no? Con la cual hemos trabajado, con toda esa diversidad, con gobiernos locales, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, que tienen una multiplicidad enorme de formas. Y puedo decir desde esa perspectiva, desde la experiencia, es que la palabra extensión resulta limitante. Se produce una limitación. ¿Por qué? Porque la universidad, a pesar de que en el caso de Luján tiene desde su nacimiento, la misión de la universidad de su nacimiento era precisamente una apertura hacia la comunidad y con la comunidad, no pudo determinarla con exactitud, porque se quedó de alguna manera viviendo esa tradición de docencia, investigación de extensión y después ampliación o relación con las TICs. Y nosotros tratamos de esa manera generar una ruptura de la idea, y cuando digo una ruptura, en realidad era abrir las puertas a la comunidad para que ingrese a la universidad, pero no como alumnos o como estudiantes, sino que traiga su sabiduría, entre comillas, su experiencia, que traiga a la universidad su vivencia, que traiga nuevas preguntas. Y puedo decir que durante los 20 años en los cuales, y como diría Ricardo, que continúo de cierta forma, a pesar de que ya estoy jubilada de la universidad de institución, puedo decir de que no fue aceptada de una manera sencilla y simple, sino todo lo contrario. Hubo grandes resistencias de ciertos factores, elementos llamados de la gestión universitaria, o de la estructura universitaria. Por eso es interesante. Nosotros hablamos de institución universitaria. A mí me gusta hablar de organización universitaria. Para mí la organización universitaria es una cuestión más viva, más posible de ser transformada, más flexible, más capaz de escuchar. Bueno, si bien es cierto que a lo largo de estos tiempos fue una oportunidad, porque la extensión prácticamente estaba solamente definida para armar coros, que está muy bueno eso, deportes, etcétera, etcétera. Cuando comienza a ingresar la comunidad en la universidad, se empiezan a producir transformaciones muy interesantes en algunas currículas, en la posibilidad de generar espacios integradores en las políticas que producía la universidad. En escala pequeña, no en toda la escala que hubiéramos querido, en escalas pequeñas. Nunca me voy a olvidar cuando se generaban encuentros, foros y encuentros de cientos de organizaciones en la universidad, nos miraban algunos sospechosamente. ¿Qué está haciendo esa gente que no tiene título universitario
dentro de los espacios universitarios. Y puedo decir de que, y estoy escribiendo, terminando de escribir, por fin, Tina, estoy terminando de escribir el libro sobre la experiencia de Lopos, que ustedes tendrán la oportunidad de ver cuáles fueron las debilidades y las fortalezas, los aprendizajes y también las oposiciones que encontramos. O sea, fue una oposición muchas veces dramática, porque se producían verdaderamente discusiones estériles. No había posibilidad de una escucha constructiva, la de generar espacios transformadores. Sin embargo, hubo algunos que incorporaron en su docencia, y cuando digo docencia, a mí me gusta hablar de docencia maestro. El docente de alguna manera también está prefigurado con la idea de que se la sabe todo y que baja la información y el conocimiento a los demás que son ignorantes. Para mí, la docencia es la generación de espacios en los cuales todos aprendemos, los estudiantes y los docentes. Bueno, no sé si respondo, porque vos me conocés y me conocen muchos acá que me voy por las ramas, pero de alguna manera la palabra extensión es una palabra que nosotros tratamos de darle contenido y que tendimos puentes entre la investigación y la docencia. Y hubo investigadores que comenzaron a desarrollar investigaciones vinculadas con situaciones más concretas de la vida, ¿no? O sea, conectaron el conocimiento con la vida. Hubo docentes que incorporaron, entre comillas, en sus currículas, por decir así, aquellas voces que escuchaban que provenían de la sociedad. Y bueno, puedo solo decir de eso. Sé que hay universidades, yo conozco universidades que han ampliado mucho más sus espacios y han incorporado mucho más las voces de la comunidad en Latinoamérica, y creo que el gran desafío nuestro es generar una red universitaria y comunitaria de tal modo de que efectivamente no exista ese hiato. Más, hay una cosa muy interesante. Incorporar las culturas aborígenes, las culturas que provienen de una separación y fragmentación histórico-cultural. Las voces de las organizaciones de la sociedad civil que todos los días desarrollan sociedad y comunidad, pero de una manera creativa e innovadora, y que no es incorporada en la formación de los llamados profesionales de administración o de educación o de trabajo social. Se mantienen en una estructura absolutamente cerradita. Pero bueno, ese es nuestro desafío, por eso estamos acá. Por eso este año lanzamos Universidad Comunidad, Universidad Territorio, que Sandro tiene una larga experiencia al respecto. Y no podemos separar Universidad de Comunidad Territorio, porque están los tres aspectos absolutamente interrelacionados. Muchas gracias, Eva. Quería hacer un par de comentarios antes de darle la palabra a Ricardo y a May Silva. Primero May y después a Ricardo. Y es que a veces nosotros, en la pregunta que hacía Pedro Díaz, había una especie de identificación de una urgencia, porque la universidad se está quedando rezagada al vértigo, al movimiento vertiginoso que se está dando en la sociedad. Y muy probablemente parte de la dificultad que nosotros tenemos, y yo quería tocar el tema de la cancelación en particular, que Pedro lo dejaba allí votando, que muy probablemente parte de la irresponsabilidad de la universidad ha sido esperar que llegue el estudiante y no salir al encuentro del estudiante. Y eso tiene que ver también con lo que es la vinculación universidad y comunidades. Las comunidades con las que nosotros estamos lidiando ahora no son las comunidades definidas en términos de territorio, sino que son comunidades de conocimiento, son comunidades de intereses, son comunidades que van con una dinámica muy distinta a la dinámica que quizás en algún momento nosotros teníamos con las universidades hace algunos años, que era la vinculación con su entorno físico. Entonces la gente entendía que la vinculación con la comunidad era el entorno inmediato en términos físicos. Pero con este proceso, gracias a las TIC, que por ejemplo ahorita en este momento nosotros tenemos gente de Inglaterra, de España, de
de la Patagonia, tenemos gente en Venezuela, tenemos gente acá en Chile, en Argentina, en Brasil. Esa especie de comunidad que ahora se expande prácticamente a nivel mundial, demanda obviamente una institución que sea mucho más ágil. Y no es esa institución, me parece a mí, la que va a funcionar si va a estar esperando que la gente venga a ella. Es decir, una universidad que está esperando que la vayan vengan, que yo me extiendo y yo les llevo el conocimiento. Es un punto de encuentro que es problemático. Y para las universidades, mucho más porque viene desde un ejercicio quizás muy hegemónico de suponer que tiene el conocimiento y va a enseñar a la gente y no va a aprender con. Y esa es parte quizás de las dificultades con las que nosotros estamos lidiando, porque eso hace que el proceso sea mucho más rico y mucho más complejo. Yo creo que el tema, por ejemplo, de las cancelaciones de las que hablaba Pedro, es interesante pensarlo en virtud de que qué está ocurriendo para que esta sociedad, que se supone ahora tiene más acceso al conocimiento, decida vivir en la burbuja de sus creencias de manera absoluta y esperar que esa burbuja se convierta en el mundo en el que yo valido y acepto a los que son como yo, pero que dejo por fuera toda diferencia. Nada, eso, una reflexión allí nomás. Le dejo la palabra a May Silva, de la Universidad Nacional de Sí. Tierra del Fuego. Antes, perdón, un segundito, para simplemente una frasecita de lo que dice Alejandro, y que lo puse en el documento que ustedes recibieron. Es tiempo de dejar de estar distraídos. Es tiempo de dejar de estar distraídos, porque estamos distraídos. Nos distraemos con una cantidad de explicaciones, pero la tarea es mucho más simple, es generar espacios de entrelazamientos y de encuentros, que es otra palabra que vos utilizaste, Alejandro. Sí, te escucho, Silva. May, Hola. es May. Les invito a leer en el chat porque hay una intervención ahí de José Rodrigo que es interesante. May, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Enorme alegría del reencuentro nuevamente por este medio. No sé si quieren darle la palabra a José primero, que está desde el Reino Unido dejando mensajes. ¿Tiene alguna urgencia? Alejandro, ¿o sigo? No, adelante, May. Yo creo que está haciendo nomás el Bien, comentario. Ahí bueno, le damos el pase ahora. yo soy docente de la Universidad de Tierra del Fuego, para quienes no me conocen, pero muy cercana a todos ustedes, siempre extrañándolos y esperándolos. Y bueno, generé un espacio junto a docentes y estudiantes de la carrera de Contador Público y del IDE y del Instituto de Desarrollo Económico, un proyecto de extensión que recrea eso de juntarnos para conversar desde un espacio de encuentros, pero tomo la palabra de Eva respecto a las dificultades que tenemos de hacer prácticas docentes en extensión e investigación. En cierta forma exigen que sean concursados proyectos para atraer financiamientos y ajustarse a los cánones de las instituciones. Pero lo logré y me inventé y reinventé con los requerimientos y exigencias tanto de CONIAU para la carrera de contador público como para las exigencias del IDEI, del Instituto de Desarrollo donde trabajamos, lo que se llama Laboratorio de Alianzas Innovadoras, que respondiendo a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es una necesidad compartir la alianza que podemos hacer. Y nos dedicamos a trabajar vinculados con la economía social y solidaria. Trabajamos con la cooperativa Renacer y algunos emprendedores de la economía popular, donde se observa claramente el 92% de los participantes son mujeres. Por tanto, esa perspectiva de género debe estar incluida allí.
Y en esas conversaciones, bueno, yo hoy a las 18 horas tengo que estar en otro lugar, pero no quería perderme esta reunión de compartir con ustedes. Así que los voy a esperar mostrando un poco esa experiencia con las dificultades que hemos tenido, por supuesto, y cómo abrimos esa conversación. Nuestra universidad es pequeña aún, con recreaciones, digamos, de las viejas organizaciones denominadas universidades, donde se quiso romper eso, pero sin embargo nosotros llevamos las marcas en el cuerpo y no podemos pensar una institución diferente que se ajuste a las exigencias y los reclamos que hace el Consejo Nacional de Acreditación de Universidades. Entonces, fíjense que es posible abrir, y yo eso lo aprendí con ustedes, por lo tanto mi participación aquí era casi una necesidad de agradecimiento a compartir con ustedes ese momento, de pensarnos abriendo conversaciones. Eso ha quedado casi como una metodología de trabajo para las experiencias que nosotros venimos desarrollando aquí. Y cada vez que tanto estudiantes como docentes nos necesitamos, vamos hacia ese encuentro de conversaciones y lo recreamos. Así que la respuesta a la convocatoria Cultura y Territorio fue la propuesta de armar este laboratorio de alianzas innovadoras, entendida como espacio de conversaciones en que integra la comunidad de un sector que estaba en tensión con la denominada Cámara de Comercio de la ciudad, no aceptando a los agentes de la economía popular. Y lo que hicimos fue, estamos en ese proceso de llevarlo, por ahora estamos con todos los obstáculos, pero estamos abriendo esas conversaciones para que se reconozcan que estos agentes de la economía popular en realidad son los clientes a quienes representan dentro de la Cámara de Comercio de la ciudad. Y lo vamos logrando en las conversaciones que vamos haciendo socialmente, ¿no? Así que, bueno, mi deseo de compartir con ustedes es justamente escuchar los obstáculos que tiene la extensión. Para quienes hacemos investigación, se trata de tareas menores, o se trabaja en investigación, o se es investigador, o se hace trabajos de extensión. Y no, es posible que a veces hacemos una cosa, a veces otros años hacemos otra, siempre con los estudiantes, no apartándonos de ellos, y es el aula la que se extiende. En nuestra universidad tiene el hábito de tener cátedras abiertas a distintos temas de interés de la comunidad. Por ejemplo, ustedes saben que para Tierra del Fuego la cuestión Malvinas es una cuestión de sentir de esta sociedad. Por eso la cátedra Malvinas está. Perspectivas de género es un interés de esta comunidad, por lo tanto, perspectiva de género está como cátedra abierta en esta universidad. Pero poder vincularnos todos suena bastante difícil, y quizás generar ese espacio de encuentro y de conversaciones es lo más interesante que estamos viviendo en este momento. No creo que haya soluciones, sino tan solo el abrir conversaciones ya nos hace sentir pensar en el hacer, así que fue coincidente con el artículo que mandó Eva, ese escrito, de que en ese sentido estamos trabajando. Y no está aquí Silvia, que está en Santa Cruz, en Estados Unidos, con quien yo abrí la primera conversación para plantear esta metodología de trabajo cuando presentaba el proyecto al concurso, porque consiguió un financiamiento por lo que se les paga un poquito de dinero como para desplazarse y demás a los estudiantes, tienen su beca y participan activamente en el proyecto, sin descuidar sus cursados, sus exámenes, su participación en la universidad en todos los estamentos. Así que bueno, quería contarles que los esperamos
en octubre, con mucha alegría por sobre todas las cosas, y sí, mostrarles que estamos sintiendo, pensando y haciendo, y tenemos una oportunidad más de devolverle en agradecimiento lo que ustedes han impactado en nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, May. Quería decir algo. Gracias, May, porque lo que estás diciendo es de que lo que habíamos dicho hace un momento. Hay muchas universidades que están rotulando un camino entre el conocimiento y la vida, ¿no? O sea, me parece que esto es importante. Pero quería simplemente tres aspectos plantear en este proceso de transformación. Uno es el de la multiversidad, ¿no? O sea, de que efectivamente la multiversidad se mueve en un mundo local. O sea, la multiversidad a la cual soñamos no se mueve solamente en un espacio local, sino global. Cada cuestión que nosotros hacemos repercute a nivel local y a nivel global. Pero también lo que planteamos es que hace falta docentes, maestros, pedagogos. Yo le pongo docentes maestros, pedagogos, porque el docente tal cual como lo heredamos, es el docente el que tiene el conocimiento y que se lo da a los demás. El docente maestro pedagogo es pedagogo, que acompaña en el proceso de transformación y en el proceso de aprendizaje. Creo que como hitos de esto que estamos hablando en universidad-comunidad. Por otro lado, hay métodos que utilizamos que son métodos unidisciplinares, no solamente en la formación de nuestros profesionales, sino también en la relación con la comunidad. Creemos de que porque pertenecemos a la universidad, nosotros nos las sabemos todas y lo que vamos a hacer es decirle cómo deben hacer las cosas en los distintos espacios. Entonces el tema es escuchar y escucharnos, porque entonces ahí se produce la transformación. Y me parece que ahí hay una presencia del pensamiento sistémico complejo y que nos mueve de lo disciplinar a lo multidisciplinar, a lo interdisciplinar y a lo transdisciplinar. Como tenemos poco tiempo, solamente poco como titulitos, pero todo eso lo pusimos en práctica, todo eso lo pusimos en cada uno de los proyectos que desarrollábamos. Y la organización no deja de ser verticalista y elitista. ¿Por qué? Porque lo que genera es un espacio de la relación entre el conocimiento y la vida. Por eso, no sé si lo puse en el documento, pero lo que yo considero que el nuevo magisterio sería el descubrir y co-construir el conocimiento y relacionarlo con la vida, con mayúsculas. Descubrir, construir el conocimiento hacia el otro diferente. Descubrir y construir el camino hacia la común solidaridad, comunidad solidaridad global, que es la que es fuente de inspiración para las organizaciones como la universidad. Y hacer vida los 8 saberes de Morán, que me parece que ahí hay una clave muy interesante para poner en funcionamiento. ¿Cómo? Co-construyendo espacios para aprender a aprender, para formular preguntas, y no solamente decir las cosas son así y así deben ser. Armonizar el pensar, sentir, hacer, tanto en los niveles personales como los escolares o universitarios y sociales. Aprender haciendo. Si yo no genero esta posibilidad de sentir, pensar, hacer en forma permanente, el aprendizaje no se produce, o se produce un aprendizaje unidimensional, un aprendizaje meramente. Vivenciar las vinculaciones entre emoción, cuerpo y lenguaje. Ahora, y anticiparse al futuro. Creo que hay como claves, para mí son como claves lo que acabo de decir, las cuales nos muestran una posibilidad de transitar un camino transformador. Y por eso hablo de protagonistas, y lo divido, protagonistas. O sea, en dar nacimiento
a alguien que está muriendo, a algo que está muriendo, que está desapareciendo, agonista, agoniza una manera de ver al mundo, una manera de hacer en el mundo, de sentir y pensar, y está produciendo una posibilidad, una nueva posibilidad. Hay dos manos, Fernando y Ricardo. Bueno, gracias Eva, gracias May. Bueno, gracias a todas las personas que se está poniendo muy interesante la conversación, como no podía ser menos, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado en Puerto Montt, Alfonso Reyes hizo una caracterización de estas relaciones con la comunidad y comentó algo muy interesante. Dijo que había tres posibilidades, como lo planteó él. Una era la universidad va hacia la comunidad para enseñarle a hacer algo, un poco lo que recién decías tú, de que la universidad se considera dueña del conocimiento y va y se lo ofrece a la comunidad. Es un ofrecimiento desde la universidad. La otra es ir a la comunidad a preguntarles qué necesitan, ¿sí? Que es la otra postura. ¿Sí? A ver, mire, nosotros tenemos un montón de cosas que sabemos, que podemos, pero a ver qué es lo que necesitan ustedes. Y de paso, en realidad es una extensión que incluye investigación. ¿Sí? Y la tercera, que decía él, es que es hacer que sea la comunidad la que vaya a la universidad digamos, a plantearle sus necesidades, a plantearle incluso todo lo que tiene la comunidad que decirle a la universidad. Y yo acá, esto me recuerda un poco porque el comentario que hizo en el chat José respecto a las comunidades de protesta. ¿Qué tiene que hacer la universidad con la comunidad de protesta? Pues la tiene que recibir y le tiene que generar el espacio de conversación para ver cuáles son las situaciones. Obviamente, siempre la universidad, por una, llamémoslo de formación profesional, siempre va a ser de ello una investigación, o debería serlo, porque es la forma de incorporar el conocimiento de lo que está pasando a sus propias prácticas. Por otra parte, esto es otra mirada, digamos, ahí termina esto que nos comentaba Alfonso el año pasado en el APDIS, pero está también el tema de qué manera la universidad o las universidades absorben la cultura, el conocimiento, etcétera, de lo que está alrededor, para el cual obviamente se tiene que bajar un poquito del altar de decir yo soy el dueño del conocimiento. ¿Sí? Sí, es cierto, somos los dueños de ciertos conocimientos. No es que no somos dueños de algo, ¿sí? Somos los que damos, digamos, el título profesional para hacer algo. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos en la cual se reunieron todas estas cosas de una forma muy insólita. Hace un tiempo fue a la Universidad de la Patagonia, en la sede de Puerto Madryn, el centro de jubilados, para pedirnos si nosotros no podíamos hacer cursos para los jubilados. Nos pareció interesante, una linda idea de extensión, bla, bla, se empezó a hablar que necesitaban esto, lo otro. Y se nos ocurrió una idea que parecía tonta en el momento, y es que sí, íbamos a hacer los cursos, pero los cursos no los íbamos a hacer en el centro jubilado. Los cursos se iban a hacer en la universidad, porque queríamos que las personas que se habían jubilado, que no eran universitarias, fueran a la universidad, intercambiaran, digamos, su hacer, su estar con estudiantes, con docentes, porque se encuentran en los pasillos, en el lugar para tomar un café, en la fotocopiadora, etcétera, con lo cual empezó a haber una circulación de personas mayores dentro de la universidad. Y cuando terminaron los cursos, que no fueron muy extensos, se hizo la ceremonia de entrega de diplomas. Yo recuerdo que yo fui uno de los tantos que derramó lágrimas en esa ceremonia, porque fue muy emocionante ver las caras que ponía esa gente que de golpe entraba en un lugar y recibía un diploma
que en realidad la universidad no había hecho más nada que simplemente tener un espacio y hacer algunas prácticas, pero generó un vínculo mucho más estrecho con la universidad. Es un poco lo que tú dijiste hace un rato de que hay que hacer, digamos, estas conexiones, pero en pequeña escala. Después se van dando las escalas, porque si no es cierto, aparecen las resistencias. Porque yo me acuerdo que en ese momento dijeron, pero están ocupando espacio que necesitamos porque nos faltan aulas, porque las discusiones de siempre, ¿verdad? Hay gente que piensa que todo esto interrumpe, digamos, los cursados y la currícula que tanto trabajo dio conseguir, como si fuera eso digamos, escritos bíblicos que bajo ningún concepto hay que poner en tela de juicio. Así que bueno, esos pequeños aportes. Gracias. Gracias, Ricardo, porque yo no quería comentar cuestiones concretas, pero justamente nosotros, la formación que hicimos tiene que ver, y voy tendiendo puentes entre lo que van diciendo, ¿no? O sea, en primer lugar, hemos trabajado sobre el tema económico, o sea, la economía social y solidaria en la crisis del 2001-2002 se introdujo de una manera muy fuerte en las universidades, a partir de las necesidades del contexto, lo que el contexto planteaba, ¿no es cierto? Y efectivamente se hicieron formaciones relacionadas con el tema de la economía social y solidaria, se hicieron ferias, se hicieron formaciones relacionadas con el género, un tema todos temas emergentes, todos temas que la comunidad traía a la universidad como de emergentes propios de las diferentes comunidades y que la universidad a través de los proyectos iba desarrollando la cuestión del desarrollo humano, la cuestión de la democracia participativa, o sea, se planteaba la cuestión de la democracia representativa o democracia participativa. O sea, ustedes seguramente han pasado cientos y cientos de organizaciones y hemos conformado lo que llamaban agentes promotores territoriales, AAPT, y APTG, o sea, agentes territoriales promotores de género. O sea, y también recibieron sus diplomas, que es muy emocionante. El Ministerio de la Mujer de hace unos años atrás tenía una formación que se llamaba Escuela Popular de Género. Había cientos de organizaciones de distintos barrios, de distintos distritos, no solamente mujeres, sino hombres y jóvenes que participaron. Parece lo que vamos relatando, lo que relató Ricardo, lo que relató May, lo que estoy relatando yo, parece que es una cuestión sencilla, es de un nivel de complejidad muy grande, porque la institución, y hablo de institución y no de organización, para hacer la diferencia, la institución te obliga a una serie de pasos previos para que se puedan realizar esas actividades. O sea, hay un trabajo permanente de comunicación y de diálogo con las autoridades o con las autoridades intermedias para que se puedan producir esas actividades. Y esas actividades son transformadoras. Nosotros no hemos medido cuáles son las transformaciones que se produjeron, pero les puedo asegurar que cuando lean el libro verán la cantidad increíble de proyectos y propuestas que se dieron dentro de la universidad y luego en territorio. O sea, y continúan todas esas semillas que fueron sembradas en su momento, continúan y toman forma en territorio. Por eso la cuestión fundamental son de qué manera enredar, o sea, no hay ninguna separatividad, ninguna fragmentación, estamos todos entramados, y poder ver esos entrelazamientos y esos entramados, lo que permite es un diálogo de saberes que no son solamente académicos, sino los saberes que se encuentran en las organizaciones o en las personas, en las comunidades,
y que lo que hacen es enriquecen enormemente la posibilidad de generar la imagen de una nueva posibilidad del mundo, pero no digo mundo solamente planeta, sino del mundo en que vivimos. O sea, las relaciones cambian, las vinculaciones se van transformando, se van generando nuevas propuestas de vida, de un buen vivir, dirían nuestra cultura aborigen. Fernando tenía la manito hace rato ahí. ¿Qué tal, Fernando? Tanto tiempo. Gracias, Eva. Sí, de acuerdo a cómo venimos trabajando, obviamente ustedes me están haciendo reflexionar un montón de cosas y no quería dejar de pasar sobre algunos de los temas, algunas reflexiones. Una, lo que vos planteaste al principio, ¿qué es una organización? Una organización es una decisión de personas de integrarse para hacer en conjunto lo que individualmente no podríamos hacer. Y los sistemas existen dentro de los sistemas, con lo cual la organización de la universidad existe dentro de la sociedad. O sea que la universidad es parte de todos los demás actores a los cuales nosotros a veces no los dejamos entrar a un aula, o por ahí nos quedamos un poquito en nuestra soberbia universitaria. Entonces, tenemos que retomar un poco estas cuestiones. El otro tema tiene que ver un poco también con esto que estamos diciendo y lo que nos tenemos en la propia universidad. Y yo ahí retomo y tomo algunas frases de Paulo Freire, que dice que enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad, crear la posibilidad de producirlo. Y que la educación no tiene que enseñar a pensar, tiene que enseñar a no obedecer, tiene que enseñar a pensar a no obedecer, no a pensar en obedecer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el aula, yo le digo a mis alumnos, ustedes no me hagan caso, ustedes critíquenme todo, porque si no van a ser una mala copia mía. Que esto también lo tomo de Paulo Freire y agradezco a Editorial Siglo XXI que ha editado todos los libros nuevos de Paulo Freire en español. Así que, pero desde el punto de vista también de estas cosas que estamos diciendo, el tema de la soberbia a veces que nos pasa a los universitarios, hay un texto muy lindo de Michael Sandel, un sociólogo norteamericano, editado en el 18, se llama La tiranía del mérito, y en el capítulo 4 habla del credencialismo, que es lo que es el título universitario. Y justamente José, que está en Gran Bretaña y está viendo los problemas que pasan en la sociedad, si bien hace un análisis básicamente de lo que es la realidad estadounidense y algo de europea, sí hace referencia a que el gobierno de Clement Attlee en 1945, gobierno laborista, que le gana a Churchill, tomado por los ingleses como el mejor gobierno del siglo XX, tenía solamente uno de cada 4 ministros era universitario. 7 habían sido trabajadores mineros. En ese gobierno se hizo el sistema de transporte británico, los famosos esquemas de transporte público, el sistema de salud pública y la ética para el contrato social, que estos 2 últimos gobiernos británicos lo tiraron por la borda. Entonces, la sabiduría está en el todo, y nosotros como universitarios tenemos que ir a esa cuestión. Y creo que, un poco también lo decía May, muchas veces a la extensión se la toma como la hermana menor de las actividades de la universidad, y la extensión es lo que nos hace vincularnos con el resto del sistema social, con el resto de la organización social, y es el que nos tiene que nutrir de las cosas que esa sociedad necesita, y nosotros no mirarnos el ombligo investigando lo que nos dice un esquema de investigación que solamente sirve para publicar un paper que no sabemos si lo va a leer alguien, sino que dar efectividades conducentes a la sociedad. Entonces tenemos que replantear un modelo de universidad totalmente distinta. Hay una empresa japonesa, Nisai, que manda a sus ingenieros a estudiar MBA en Norteamérica. ¿Para qué? Para que aprendan inglés, así cuando los norteamericanos van a Japón, los atienden. Pero dice, no les enseñan nada que no aprendan en la fábrica. Entonces,
plantear estas cuestiones. Y si uno ve el desarrollo del mundo en la segunda mitad del siglo XX, seguimos copiando el modelo norteamericano y el este, Japón, China, Malasia, han superado con creces ese tipo de modelo, con lo cual no podríamos decir que es exitoso lo que estamos copiando. Y digo, volvamos a las raíces latinoamericanas, a Paulo Freire, a los nuestros, que ahí tenemos la base de lo que nosotros tenemos que empezar a volver a mirar, que nos hemos distanciado bastante desde adentro de las universidades. Y tanto vos como yo somos de universidades que se nacieron con el extensionismo, pero que hoy lo tienen como el hermano menor, como digo. Entonces, volvamos otra vez al origen, de dónde venimos, para qué estamos, y a función de ese para qué estamos, qué queremos hacer, y olvidémonos un poco de los cómo, si los cómo no nos llevan a ese para qué que tiene que ser la felicidad de toda la sociedad. Así que esas reflexiones quería plantear en función de lo que ustedes dijeron, me ilustraron y escucharon. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Fernando. Tina. Voy a darle la palabra a José Rodrigo. Perdón, Tina. Voy a darle la palabra a José Rodrigo. Gracias, Tina. Adelante, José Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues la verdad estoy aprendiendo muchísimo de esta conversación, ¿no? Yo pues soy originario de Colombia, pero vivo aquí en el Reino Unido hace 25 años. Y bueno, no, las reflexiones con las que podría contribuir pues son un poco más personales, ¿no? Yo creo que estando en una universidad, en el sector universitario por muchos años, pues me ha dado la oportunidad de comparar un poco estas filosofías de las que he escuchado ahorita, ¿no? El trabajo de Freire, un poco Maturana, si lo traemos a colación. Pero me encuentro entonces con algunos dilemas, ¿no? Y no sé si lo que voy a decir tenga un poco de crítica o tenga un poco más de abrir espacio, ¿no? Y, pues primero que todo está el tema de lo que en inglés se llama de collegiality, es decir, la filosofía de trabajar con colegas, ¿no? E ir un poco más allá de lo que uno tiene que hacer por su contrato, ¿no? Es decir, que un profesor amigo se enfermó o ahorita con esto de la pandemia, pues muchos no pudieron ir a sus clases presenciales, ¿no? Entonces se desarrolla ese tema como un ideal donde asumimos que el otro docente o maestro o el extensionista, pues tiene casi la misma filosofía de compartir, ¿no? Yo pues pondría un poquito eso a juicio y no por sonar cínico ni negativo, sino porque es una realidad, ¿no? Tengo ahorita colegas que están en paro, no sé si saben que otro tema aparte de Just Stop Oil es que muchos estudiantes no se van a graduar porque las calificaciones no están, y esto viene porque hay todo un movimiento del sindicato de profesores universitarios que pues ha dicho no vamos a calificar, es la última solución que tenemos, no vamos a calificar. Entonces la universidad ha decidido pues reducir el salario de estas personas y por otro lado pedirle a los más jóvenes pues que asuman esa carga, ¿no? Entonces hay una tensión muy interesante con los medios de comunicación, ¿no? Veo uno que entrevistan al estudiante que dice, pero no me puedo graduar y yo ya estaba a puertas, ¿no? Porque hay un profesor que no quiere calificar. Eso por un lado. Entonces está el tema de la colegialidad, ¿no? Pero lo haya hecho bien. Está el otro tema también que yo creo que necesitamos abordarlo, ¿no? Es el tema de la migración. Entonces, hace una semana estaba dictando un curso en línea en una universidad en Colombia y
les preguntaba yo a mis estudiantes pues que hicieran un cuadro sistémico, ¿no? Un cuadro enriquecido de la situación de comida, y entonces algunos dijeron, bueno, vamos a explorar el banano, y entonces el banano pues en Colombia es explotado en una región pues que tiene muchos problemas de violencia, ¿no? Y por allí pues pasan los migrantes que van a Estados Unidos. Ninguno de mis estudiantes, puedo decir, capturó eso, ¿sí? Puede haber muchas razones. Tal vez porque en ciertos contextos se asume que la migración está resuelta, ¿no? Tenemos colegas de otros países, bueno, aquí veo evidencia de esto, ¿no? Y volviendo a la colegialidad, ¿no? Se asume un poco que esto ya está más o menos resuelto, que hay un ideal de diversidad, ¿no? Recuerdo también en otra universidad donde yo trabajé, pues cuando vino una inspección internacional para una de estas acreditaciones, pues me pusieron a mí ahí en un salón y yo pregunté, ¿pero por qué me ponen? No, pues que es que hay que mostrar diversidad, ¿no? Está el colombiano, está el surafricano, está el japonés, está el indio, ¿no? Hay que mostrar que somos una comunidad internacional. Entonces, yo creo que aparte de estos retos de la conectividad, habría que mirarnos también internamente, ¿no? Y ver qué tan como universidades estamos asumiendo estos supuestos, ¿no? Y yo creo que allí pues hay que tener estas conversaciones que pueden ser también conversaciones de género, ¿no? Esta cultura del woke, ¿no? Observación, como que también se ha asumido que hay un velo que no permite ventilar esto, ¿no? Porque volvemos al tema de lo que es políticamente correcto, ¿no? Entonces, yo la verdad los felicito a las personas que han logrado realmente conectar las comunidades. Yo estoy en ese proceso y Alejandro sabe mis tribulaciones al respecto. Y creo que eso iría en paralelo con lo que estoy hablando, ¿no? Con esa introspección hacia el otro, ¿no? El otro, si es diferente, el colega que es diferente, ¿cómo incluimos eso, ¿no? ¿Cómo incluimos al que es gay? ¿Cómo incluimos a la persona que cree que no debería haber migración en los países, ¿no? Y cómo nos movemos, ¿no? Son muchas reflexiones, pero yo creo que voy a parar ahí. Gracias. Gracias, José. Perdón, Tina, ¿puedo un cachito? Tina, ¿me permitís? Gracias, José, porque trajiste algo que tiene que ver con un escenario interno a la universidad. Y me parece que lo que traes es tu experiencia muy rica de provenir de un país latinoamericano a un país como el Reino Unido Europeo. Con esto quiero decirte de que de ninguna manera está exenta nuestras universidades de esas contradicciones al interior de las propias universidades. O sea, la discriminación por cuestiones económicas, la discriminación por cuestiones de países, porque nuestras universidades en el conurbano de Buenos Aires, de la Argentina, provienen muchísimas personas que provienen de otros países limítrofes con la Argentina. Todas esas cuestiones, la cuestión económica, la cuestión de las distintas, porque el conurbano argentino es muy complejo, tiene muchísimos distritos y millones de habitantes, y entonces las distintas universidades que están sembradas en el conurbano viven lo que estás diciendo. O sea, la discriminación hacia el adentro de las propias universidades. Si existe una discriminación hacia adentro de la universidad, mal puede escuchar, entre comillas, lo que ocurre en sus propias comunidades, porque lo que hace es al interior de la universidad disfrazarlo. O sea, lo que hace es hacer grandes declaraciones y declamaciones de que la universidad es el lugar en el cual se aprende el máximo saber y se investigan las cosas más importantes, y no se tienen en cuenta la convivencia, la complejidad de la convivencia que significa al interior de las propias universidades. Y eso se observa claramente entre el docente y las comunidades de estudiantes. Los docentes, hay una diversidad de actitudes respecto de los docentes con respecto a los estudiantes impresionante.
hay una actitud de discriminación, digamos, entre docentes. Aquel docente que genera un proceso, un espacio de innovación o de cambio, transformación, inmediatamente aparecen los anticuerpos para que no permita seguir creciendo, para que no siga desarrollándose. O aquellas políticas reglamentarias, políticas universitarias que están basadas en reglamentos, no son capaces de escuchar la gran diversidad y maravillosa, porque hay una cantidad de ideas innovadoras que no prosperan, porque precisamente los cuerpos colegiados de las universidades no permiten que prosperen. O sea, generan anticuerpos contrarios, digamos, a esa posibilidad. Así que gracias, José, por traer esa vivencia. A mí, perdónenme todos, ¿no? Yo soy la que escucho las vivencias de lo que cada día nos pasa. Y a partir de ahí es donde podemos generar transformaciones. Porque si no, nos hacemos los distraídos, pensamos que eso no existe, nos metemos en las grandes ideas, pero no las ponemos en la vida. Y si las grandes ideas las ponemos en la vida, vamos a encontrar que las ideas pueden sembrar verdaderamente flores maravillosas. ¿No? O sea, no sé qué está pasando acá. Está sonando un teléfono, ya lo traigo. Tina, perdón por... Sí, bueno, pequeño tema surgió, ¿no? Los procesos de cambio, que es un tema que nos encanta a los sistémicos complejos. Ese es un temazo para varios encuentros, me parece. Yo quería traer un punto sobre el tema aula. El tema aula, que se me disparó a cuento de estos comentarios que hizo Ricardo sobre las excusas de que no hay aulas, de que nos faltan aulas para que los jubilados hagan sus cursos, o los miembros de las comunidades, que en otras universidades se generan diplomaturas de gente que no es universitaria, y los forman como agentes de cambio en sus comunidades, etc. El tema del aula. A lo largo de todo el sistema educativo se está cuestionando la categoría aula. Las paredes. ¿Para qué queremos las aulas? Las aulas provienen de una concepción institucional que, como decía Eva, entiende al docente transmitiendo saber. Pero ahora el saber no es propiedad exclusiva del docente. El saber está universalmente distribuido y al alcance de cualquiera. No hace falta ir a la universidad. Todos tenemos la experiencia de alumnos que saben mucho más que el docente en algunas cosas. Y hay un cuestionamiento a lo largo de todos los países acerca de cómo tienen que ser las nuevas escuelas, porque el aula caducó. Y justamente si nosotros entendemos que la tarea del docente es promover la pregunta, promover el espíritu crítico, promover el protagonismo ciudadano, nos viene fantástico que no haya más paredes. Porque ahí sí se podría hacer esa unión inseparable de investigación, extensión, participación democrática de los estudiantes con los docentes, orientando las búsquedas, escuchando las necesidades de la comunidad, saliendo siempre. Necesitamos un edificio que sea punto de reunión nada más, donde nos encontremos para volver a salir.
Y eso es así a nivel de preescolar, de primaria, de secundaria y de la universidad. Hay una crisis del aula. Pero claro, las instituciones, como sistema, crean sus propios anticuerpos. No va a ser fácil, ni va a ser fácil en la formación docente. Necesitamos formar docentes que sepan que el aula está afuera. No es joda, compañeros, ¿eh? No es joda. Me hiciste acordar, Tina, hace muchísimos años, estando en el Ministerio de Educación de la Nación, yo creé el Departamento de Informática Educativa, por ahí por el año 84, en el Ministerio de Educación. Una de las provincias, Entre Ríos, en Paraná, el gobierno, el Ministerio de Educación, quiso crear una institución de informática. Estaba muy de moda en aquel tiempo todo el tema de generar la formación en informática, en las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces nos llamaron al Ministerio de Educación a ver si les ayudábamos a crear esa institución de nivel terciario no universitario. Bueno, creé un equipo interdisciplinario donde había educadores, había informáticos, había un grupo interesante y diseñamos ese instituto. Uno de las personas del ministerio nos pidió ayuda para que generemos el diseño de los espacios educativos. Y nosotros lo que le pedimos, por favor, que haya paredes movibles. O sea, que no haya paredes, sino que haya sistemas que permitan que de pronto se genere un espacio grande donde se reúnan varios estudiantes con docentes, un tarea interdisciplinario, ¿no? Y que luego, cuando querían trabajar en pequeños grupos, lo podían, entre comillas, mover esas paredes. Por supuesto, no nos hicieron caso, les parecía una barbaridad de que, digamos, esa cuestión. Y la otra era el servicio a la comunidad. O sea, el servicio era en aquel tiempo en que recién estaba empezando a estar la moda de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, decíamos, por favor, busquemos dónde está la posibilidad de que podamos aplicar esos medios, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para el bien de la comunidad, para que pueda estar interconectada la educación con la salud, con los municipios, etcétera, etcétera, para que se intercomuniquen las personas, no las instituciones, las personas entre sí. Perdón, me hiciste recordar tiempos pasados. Hay experiencias muy interesantes en el mundo de instrumentos pedagógicos como el aprendizaje-servicio que manda a los estudiantes, a la comunidad a escuchar qué necesitan, arman proyectos y los evalúan, yendo a la pregunta de José, ¿no? ¿Cómo se acreditan a los nuevos profesionales en esta nueva forma de pensar? Bueno, tienen que elaborar proyectos de soluciones para las comunidades en cada disciplina de lo que se trate, si son odontólogos, si son médicos, si son ingenieros. Tienen que ir a la comunidad, armar sus proyectos. El docente orienta. La información está disponible. Absolutamente. Sí, así es. Bueno. No sé, estaba pensando en la perspectiva, ¿no? Perdón, o sea, y además, perdón, porque además ahí, yendo al hueso de lo que la comunidad necesita, el estudiante topa con la interdisciplina. Claro. Porque para resolver un problema necesita juntarse con otros saberes, digamos. Entonces, en la práctica de toparse con los problemas, que la universidad lo mande a verificar cuáles son los problemas de la comunidad, surge naturalmente el trabajo multidisciplinario. Y hay una palabra que a mí me hace un poco de ruido, ir a ver la necesidad. Yo digo siempre,
todos necesitamos. O sea, si podemos generar un espacio de escucha, de escuchar y de escucharnos mutuamente, entonces las transformaciones serán unas transformaciones no cruentas, entre comillas. ¿Por qué? Porque el docente, maestro, pedagogo aprende escuchando no solamente a sus estudiantes, sino a la comunidad. O sea, las comunidades, todos tenemos necesidades. Ahora, cuando las ponemos en común, encontramos los modos en resolver las diferentes necesidades que existen. Esto lo hemos comprobado a lo largo de esos 20 años, cómo se conformó una nueva cultura. La nueva cultura es una nueva manera de hacer y de pensar y de hacer conjuntamente. Pero nos guiaba una mirada anticipatoria. O sea, no decir qué vamos a criticar, sino qué es lo que soñamos y queremos que se produzca, y a partir de ahí volvíamos al presente y ahí se producían las transformaciones. Gracias, Eva. Jesús Moisés Lara Coronado. Sí, hola, buenas tardes. Justamente iba a tocar un tema parecido a lo que comentó Eva en el último rato. Creo que ahí tiene que iniciarse ese cambio. Por ejemplo, cuando se propone que las universidades son transformadoras, yo creo que la transformación tiene que ser mutua. Nosotros no podemos pretender que nosotros vamos a hacer que otros se transformen. Si yo no me transformo en una práctica dialógica, siempre voy a estar en un rango o en un estrato de posicionamiento más alto. He escuchado que Freire suena con fuerza. Bueno, yo tengo la fortuna de llevar 25 años trabajando en comunidades populares, con metodologías populares, creando sistemas de enseñanza, de alfabetización y otras cosas, pero me he ido dando cuenta en el camino que uno incluso en buscando epistemología o sustento, uno puede siempre ir un poquito más atrás. Y en el último tiempo me he ido dando cuenta que Paulo Freire es muy mistraliano, en el sentido de que ya en Gabriela Mistral, a principios de la segunda década del 20, ya nos hablaba de todo lo que estamos hablando hoy. Y llama la atención, yo siendo acá de Chile, donde debiéramos tenerla como un referente pedagógico relevante, que todavía esté en las penumbras. Solo por leerle algo que acá ustedes lo están señalando, que lo reflexionaba, lo dice Gabriela Mistral. Nosotros, los llamados intelectuales, debemos acercarnos al pueblo raso y gastar con él las horas que despilfarramos en nuestra vida social. ¿Podemos? Sí, claro que podemos. Convivir con él frecuentemente, yendo a sus fiestas familiares, estando en sus nacimientos, sus navidades y sus duelos. O sea, la propuesta que hace aquí esta pedagoga, porque era pedagoga antes que poeta, es tan potente que cuando uno la pone en práctica en un sentido antropológico, si quisiéramos llamarlo así, ya no sitúa en una perspectiva diferente y genera ese cambio que yo creo que es necesario para poder entender que no somos dueños de la verdad, para nada, solamente estamos cumpliendo un oficio que es el de entender para entendernos. Y aquí con esto cierro. Gabriela Mistral siempre decía que entre el diálogo era sumaba 3, estoy yo y tú, y tercero era el conocimiento. Y creo que eso permite de alguna manera entender que en los diálogos siempre nosotros vamos a poder levantar información, entender la información,
para poder tener directrices de todos los puntos de vista posibles. Si no, siempre se va a terminar imponiendo una por sobre la otra, y en la sociedad certificada, que es la que nosotros vivimos, a nosotros que se nos presenta como expertos, siempre se nos va a dar la razón o se nos va a escuchar porque tenemos certificados que acreditan eso. Entonces cuesta, por ejemplo, yo que trabajo con adultos mayores, cuesta que los talleres suelten su conocimiento que tienen, porque te entienden a ti como sujeto que lo sabe todo, y nosotros lo que hemos hecho es como crear un eslogan, poner al otro en posición de enseñante. Y esto ha hecho que cambie mucho la perspectiva con la cual después enfrentan las vinculaciones que generamos con ellos, porque finalmente lo que buscamos es ir a aprender y no a enseñar, y creo que es una cosa que hay que practicar. Gracias, Jesús, me gustó. Me gusta la experiencia. Josefa, ya te estaba extrañando que no hablaras nada. El micrófono. Josefa, si vas a hablar. Parece que no. Tienes apagado el micrófono, Josefa. Lo encendiste y lo apagaste. Ahora está, Ahora está, sí. Josefa. Adelante. No, vos sabés que esta computadora es temas que también uno no lo ha metido acá en estas historias, también nos maneja un poco todo el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, yo una gran alegría, antes que nada, de compartir con ustedes que hacía tiempo no nos encontrábamos, ¿no? Siempre fructífero y es hermoso el intercambio que tenemos, que no es solamente un intercambio de conocimientos, sino un intercambio de sensibilidad y de cariño. O sea que yo los otros días tengo una foto que me sacó Tina y que es la que la tengo en el perfil, así que te podés imaginar qué significado tiene todo eso. Entonces me parece que también es una variable importante el de la emotividad y el de la creación y el de la sensibilidad en los planos educativos, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan siempre, y esto para los que no me conozcan, yo soy de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y hemos tenido muchísimo trabajo respecto al programa de pensamiento complejo. También saben que soy un amante de Edgar Morin y que... ¿Cómo? Eva, deja de sabotearle el discurso de la Josefa, ¿eh? Por favor, Josefa, te entendimos perfectamente. Amante del pensamiento. Bien, mal entendido. Un poco de humor. Del lenguaje, porque como el lenguaje es polisémico, entonces hay un problema de interpretación y de comprensión que también nos tiene ahí unidos, ¿no? Un poco yo pensaba, ¿qué digo ahora? Y me remonté a uno de los últimos libros de Edgar Morin, que se llama Mi Camino, y donde él expresa, y eso me gustó mucho y se lo hago hacer mucho a los alumnos, después les voy a explicar que es Edgar Morin establece ahí, en Mi Camino, es una entrevista que le hace una periodista francesa a Edgar Morin sobre su vida. Entonces él comienza a hablar de la vida de él desde el comienzo al final, y cómo fueron entrelazándose y fueron apareciendo los determinados temas y demás. Ese es un libro que yo se lo hago trabajar mucho a los alumnos del posgrado, para que vean que nosotros, a pesar de que creemos que sabemos de nuestra historia, no sabemos tanto de nuestra historia. Y lamentablemente, cuando uno trabaja con los alumnos o con los chicos más pequeños, y en la escuela te dieron esto, no, y en la escuela te presentaron esto otro, no. Entonces, ahí me acordé lo que dijo Eva hoy, el octavo saber. El octavo saber de Edgar Morin significa justamente esto,
la enseñanza y la comprensión de la historia. Y para mí, ustedes recuerdan que yo pertenezco a un grupo que trabaja, uno de los libros que publicamos nosotros, que se llama La historia del tiempo presente, donde realmente, ¿no es cierto?, ahí la presencia de cambiar el concepto de la historia. O sea, la historia ya no es los documentos pasados, son, sí, por supuesto, un pensamiento no excluyente no lo puede dejar de lado. Somos esa historia, pero fundamentalmente somos una historia que no está solamente en los documentos, sino que está en la historia de las generaciones vivas. Entonces, todos esos elementos me llevaron a mí a que, después de haber publicado con el grupo de pensamiento complejo, Transitando en Presente, la Universidad Compleja, y un poco lo que se trabajó en el postdoctorado sobre, les digo el título de lo que fue el postdoctorado nuestro de investigación porque es hermoso, se llama Comprender y enseñar la humana condición en el laberinto de la educación e investigación en contextos de creciente complejidad. Ese fue el tema que trabajamos durante 2 años en el postdoctorado. Entonces, todas estas experiencias yo las voy a resumir y a ubicar en lo que ahora estoy haciendo, que son estar dando clase en los postgrados, o sea, tanto las maestrías como los doctorados o los postdoctorados. Y ahí lo que siempre comienzo haciendo con los alumnos, donde todo lo que ustedes fueron diciendo está presente ahí. Es decir, yo anotaba acá algunas palabras que decían ustedes, el problema de las aulas, el problema de CONEAU, el cambio, la metamorfosis, todos esos temas, la diversidad de las disciplinas, todo que estuvimos dando juego acá, se hacen muy presentes en las maestrías y en los doctorados. Entonces, generalmente yo comienzo con una afirmación que, por supuesto, es de Morón, que dice que un poco nosotros lo que tenemos, espera que quiero ver si le encuentro por acá, la afirmación que hace Morán dice, como proceso de cambio en la experiencia vamos y vivimos, en cuanto significa la de mantenernos en la identidad y en la transformación. A mí son 2 temas que eso también me interesan mucho, que es la identidad, o sea, las instituciones, para hablar con términos de lo que dice Eva, que yo también distingo instituciones de comunidades, las instituciones educativas tienen su historia, ¿no es cierto? Y no la podemos negar. Toda la historia de que hemos vivido, ¿no es cierto?, que hemos trabajado, se refiere justamente a esto, ¿no? A que hemos manejado la historia como un pasado. Yo pienso en el concepto de Hegel cuando habla del origen. Hegel dice que el origen es ahora y no hace tiempo atrás. El origen es comenzar desde ahora. Para mí esa es una afirmación que me ayuda mucho al tema de la transformación. Y esto se lo digo a los alumnos. Comienzo justamente leyendo eso en los doctorados y en las maestrías, ¿no? O sea que de alguna manera las instituciones tienen memoria, ¿sí? Y esa memoria es central. O sea, cada uno de los que estamos transitando, sobre todo ellos que vienen de distintos lugares, distintas disciplinas, distintas miradas, distintos lugares, vi que nosotros tenemos colombianos, ecuatorianos, argentinos, o sea, tenemos de todas las nacionalidades, y entonces ese encuentro, ese entramado del que hablaba Eva, Tina y todos los que me antecedieron, en realidad están presentes ahí en los postdoctorados y en los doctorados. Entonces dije, me parece que hablar de mi experiencia
en el doctorado, y en todo lo que es posgrado, es muy importante. ¿Por qué? Porque todos estos principios que nosotros tenemos ahora, que hemos estado trabajando acá, se ven claramente y emergen con mucha fuerza en los posgrados. ¿Por qué? Porque cada uno, si hacemos lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es lo que yo les digo a ellos desde el comienzo, yo no vengo a darles acá un seminario, yo vengo a hacer un conversatorio. Entonces, este conversatorio se logra, y yo les digo que es una experiencia hermosísima, como le estamos haciendo nosotros, se puede hacer en los posgrados. Y da unos resultados muy, muy buenos. Entonces, por un lado, cada uno expresa su experiencia. Para mí el tema de la experiencia en los grados, en los posgrados, es central. Entonces, ahí nos encontramos con, les pregunto siempre, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es la disciplina? Fíjense ustedes, los otros días terminé de dar en seguridad alimentaria un seminario. Les aviso, pusimos pensamiento complejo en todas las maestrías y los doctorados. Así que estoy presente ahí en las maestrías y los doctorados justamente por esta temática, ¿no? Y entonces les empiezo a preguntar todo lo mismo que hicimos acá, háganlo en las instituciones, porque las instituciones guardan memoria, pero también tienen intersticios por donde podemos ir transitando y rompiendo los viejos paradigmas. Entonces, ese es el desafío que yo le hago hacer a los alumnos que están en los posgrados. Les digo, bueno, a ver, ustedes vienen de todo esto, ¿qué encuentran como negativo? ¿Cuáles fueron los obstáculos epistemológicos? Y acá hablo como epistemólogo, no puedo dejar de lado. ¿Cuáles fueron los obstáculos epistemológicos con los que ustedes se encuentran ahora cuando van a los lugares de trabajo? Y muchos de los lugares de trabajo son comunidades aborígenes, muchos de los lugares de trabajo, por eso me interesó mucho alguien que hablaba de que de la experiencia que se tiene en estos lugares, que son la salida de la universidad a estos lugares, aún sin salir. No sé si se entiende esto, porque a veces yo soy muy compleja en las expresiones, pero yo no salí a las comunidades en las que ellos me están hablando, pero empecé a comprender lo que ellos sentían y veían en esas comunidades. Entonces, para mí es un tema, si tuviera que recomendar, es esto, ¿no? O sea, integrar, armonizar la diversidad en la unidad, diríamos nosotros los complejos, ¿no? Es decir, hay una cierta unidad, que es la educación. La educación tiene que ser una educación para la humana condición y una educación para la vida. Uno de los últimos artículos, parezco que estoy dando clase de Morán, pero uno de los últimos libros de Morán se llama justamente La educación en la crisis, en los procesos de crisis. Entonces, todo esto yo lo trabajo mucho con los alumnos. Es decir, les hago leer así algunas obras de pequeños párrafos, ¿no? de las obras de Morán y de otros autores. Por ejemplo, Ortega y Gasset ya tiempo atrás había dicho que justamente la educación y la historia son sistemas. Entonces, cuando hablamos de sistemas, ustedes los sistémicos saben mucho más que yo de ese tema, pero ya fíjense ustedes, y si vamos hacia atrás, nos encontramos con autores que, de términos que usamos ahora como muy importantes, la utopía, cuando Tomás Moro en el siglo XVI ya hablaba de utopía. O sea, si nosotros consideramos el proceso histórico de las mismas disciplinas, yo los obligo a ellos a que vean cómo fue la evolución de la propia disciplina de ellos. Es decir, bueno, yo estudié biología. Bueno, a ver, en la biología, ¿mantuvo siempre sus mismos formatos o fue variando o fue cambiando? Entonces, nosotros estamos en procesos de evolución y de crisis, pero toda la historia ha sido así. Eso es lo que a mí me rescato
de estos procesos. Toda la historia ha sido así. Nuestra historia ha sido pasar de, si vemos a los argentinos desde el comienzo hasta ahora, no somos los mismos. Si vemos la evolución biológica, tampoco somos los mismos. Entonces, todas esas temáticas me parecen centrales para cambiar paradigmas, es decir, para que los docentes, porque estos van a ser docentes después. Entonces, fíjense ustedes cómo se entrama todo el proceso del sistema, porque ellos están llegando a los postdoctorados, pero son docentes que después van a ir a transmitir todo esto que nosotros estamos tratando de transformar. Entonces, eso es lo que nosotros les pedimos a ellos, es decir, la metamorfosis, que es partir justamente de las posibilidades que tenemos para producir luego los cambios. Porque para mí eso es muy importante, conocer la historia de cada uno de ellos, la historia de los procesos, la historia de su disciplina, para después entonces, a partir de eso, producir los cambios. Nunca sin posibilidades no podemos producir cambios. Eso es muy importante, que conozcamos el contexto en el cual se ha originado todo para poder metamorfosear, es decir, poder producir cambios, ¿sí?, a partir de lo ya existente. O sea, y esto es el pensamiento inclusivo. No hay un pensamiento, nos hemos formado dentro de un pensamiento excluyente, o estamos acá o estamos acá. Todo lo que han presentado ustedes es fruto, y lo que yo he vivido es fruto de esa disyunción. Planteemos la inclusión, o sea, de tratar, hablaron ustedes mucho de comprender al otro, del rol del sujeto, eso está muy claro cuando hablamos de la inclusión. La inclusión es un tema que nos lleva a que nos entendamos como seres humanos en un proceso de vida, de creación. Justamente el poder metamorfosearnos quiere decir que cambiamos cabeza. Ese ya un escrito de Edgar, ¿no? La cabeza bien puesta, que no es de él, sino que es anterior a él. Yo creo que hay que cambiar cabezas. Y creo que mi experiencia en el cambio de la cabeza se da. ¿Saben por qué? Hace poquito unos alumnos me hablaron y me dijeron, doctora, usted sabe que recién ahora entendemos el pensamiento complejo. ¿Qué? Les digo, ¿cómo? Cuando lo dieron, que hace como 5 o 6 años que lo dieron, ¿no lo entendieron? Dice, no, nosotros repetíamos, nos parecía que era interesante y demás. Pero en este momento de crisis, cuando se produjo todo el tema de un virus que no sabíamos qué pasaba, y la ciencia nos mostraba que no tenían la total certeza ni la verdad, ahí empezamos a comprender lo que era el pensamiento complejo. Entonces, como eso, muchos otros ejemplos les podría dar. Así que yo creo que integrar, complementar, crear nuevas modalidades, creer en que la historia es un octavo saber, es decir, a los 7 saberes para la educación del futuro, Morán escribe el otro libro que se llama El octavo saber. Y ahí justamente nos plantea bien el concepto de la historia. Entonces yo sigo esto, la experiencia y la historia tienen un sentido muy importante para nosotros, educadores, de poder transmitir, trabajar, complementar, crear. ¿Sí? Es decir, transmitir tampoco está mal. Fíjense ustedes cómo a veces el término transmisión lo tomamos como algo malo. No está mal transmitir mi experiencia. El tema es si yo me quedo y digo, mi experiencia es la verdad. ¿Sí? Ahí es donde yo me encuentro que no cierra, ¿no es cierto? Pero transmitir también, hay ciertos conocimientos que hay que transmitirlo, pero si yo digo estos conocimientos son la verdad, entonces ahí estoy equivocada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un océano de incertidumbre con algunas esferas de certeza. Yo podría seguir hablando mucho de todo esto, pero quería mostrarles que
se puede en el buen sentido del término, podemos formar a nuestras generaciones. Yo la experiencia que lo estoy dando ahora es desde los posgrados, pero he transitado todos los grados, he estado en el Ministerio de Educación, en CONEAU. Uno de los problemas, como planteaban acá Tina, o creo que fue Tina, no sé si alguna, que nos traban, nos absorben. CONEAU es un ejemplo para los posgrados. CONEAU a veces tenemos que rebuscarnos, crearnos cómo armamos la maestría para que CONEAU nos dé la autorización. Entonces, eso todavía sigue existiendo y se da. Lo que pasa es que tenemos que ser creadoras para mostrar que eso que está ahí, metamorfoseándolo, lo podemos revertir. Muchas gracias, Josefa. Agradecido. Eva, ¿estás allí? Me gustó la palabra intersticio. Amo la palabra intersticio, porque ese es el espacio de todas las posibilidades, aquellas que soñamos, aquellas que intuimos, aquellas que no nos atrevemos a transitar, y me parece que la vida está llena de oportunidades que se llaman intersticios, y que también tenemos un ejemplo maravilloso de la metamorfosis en la oruga y la mariposa, o sea que tenemos ejemplos vivos al respecto. Muchas veces nos quedamos solamente en análisis muy, no me gusta decir la palabra intelectual porque amo a los intelectuales, pero a veces nos regodeamos con un lenguaje que está lejos de la vida. Cuando nosotros escuchamos, compartimos, interactuamos, nos entramamos con las personas diversas de las diversas comunidades, verdaderamente aprendemos con H entre medio, se produce un aprendizaje que no está en los libros, está en la vida. Y no niego de que los libros son maravillosos, y además cuando nombras a Morin, me encanta, porque ¿cuántos años tiene? ¿101? Ya tiene 101. 102. 102. O sea que es un ejemplo de vida, ¿no? De vida Además, ejemplar. Bien, debemos cortar la sesión hoy porque el compromiso pues hay también por otros lados. Yo les agradezco. Yo quería muchísimo decir algo, a todas y Alejandro. todos los que están acá, y a los que ya se han ido yendo, su presencia. Adelante, Eva, ¿no? Por supuesto, usted es la que No, despide. nada más quería agradecer. Muchas gracias. Lamento no haber escuchado las voces de los demás, de Ricardo, de Néstor, de Osvaldo, que están ahí presentes, de Germán, porque seguramente pueden haber hecho aportes interesantes. Y el objetivo mío era de que abramos conversaciones. En los papeles que yo mandé hay como una recontrasíntesis de algunos aspectos, porque me parecía que era mucho más enriquecedor y más de aprendizaje que nos podamos escuchar, y la verdad que Carmen no habló mucho tampoco, que ella tiene una larga experiencia de relación entre universidad y comunidad, la hemos vivenciado estando en Brasil. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos pendientes para la convocatoria del mes de septiembre, que estaremos con Sandro Shelvin hablando sobre universidad y territorio, y ya sí después será el encuentro en Ushuaia. Agradecido por su presencia y muy feliz tarde. Perdón, y feliz